Genial, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Buen día a todos, espero que hayan tenido un día fantástico de labores y agradezco que siendo la hora que es, estén dedicando tiempo a esto. Sé que sería muy bueno poder regresar a la familia o cualquier otra actividad que tengan, y definitivamente aprecio mucho que estén dedicándole este tiempo de atención a la presentación. Um, Pues bueno, vamos a comenzar. Como todos ustedes saben, la quinta edición del PM Book fue publicada relativamente recientemente, hace varios meses. Um, y esta edición del PM Book, de hecho, tiene influencia eh, de lo que se formalizó como el PMI-ACP, que es el programa ágil del PMI, el cual fue resultado de que se haya llevado a cabo una conversación que tomó varios años en suceder entre la comunidad ágil y la comunidad de PMI. Como dato curioso les comento que esa conversación se inició en San Francisco, y de hecho uno de nuestros socios de Valinova, Bill, que vive en San Francisco, fue una de las personas que iniciaron los esfuerzos para que esto sucediera. Entonces, en cierta forma es culpa de Bill que estemos aquí ahorita. Pero bueno, entonces, en esta quinta edición, lo que el PM Book nos indica es que de la manera en la que gestionamos proyectos, tenemos ahora una nueva área de conocimiento que tiene que ver con los stakeholders. Y nos indica también que dentro de los tipos de proyectos a considerar, tenemos ahora los proyectos adaptivos en adición a los iterativos incrementales y los que son considerados como secuenciales o directos, que es de donde originalmente surgió el PM Book. Entonces, básicamente la propuesta de valor es, yo como un gerente, si voy a gestionar un proyecto, tengo dos opciones. Una de ellas es, gestiono este proyecto en base al PM Book, o bien gestiono este proyecto en base al PMI-ACP. Es decir, son dos rutas separadas. Yo tengo que elegir entre una y la otra. Y lo cual, pues, digo, es un corte muy limpio, pero por otro lado podríamos pensar, bueno, si PMI-ACP es actualmente la certificación con mayor tasa de crecimiento de todas las certificaciones que ofrece el PMI, es porque se ha reconocido que tiene un muy alto valor. Qué lástima que si voy a gestionar algo en base al PM Book, yo no pueda tomar ventaja de algunos de estos beneficios del ACP. Pero desafortunadamente esa es la realidad. ¿Okay? Es la forma en la que se ha visto hasta la fecha. Entonces es un poco como chocar con la pared, ¿no? De que, wow, no puedo generar una fusión, no hay manera de que pueda tomar mayor ventaja de las cosas. Sin embargo, de hecho la hay. Y es de eso de lo que se trata este webinar, precisamente, que afortunadamente la hay. Y esto es algo que figuramos entre los socios de Valinova, aquí en España, en Chile y en Panamá, y con Bill en Estados Unidos también. Logramos figurar una manera en la que podemos tomar ventaja de muchos aspectos de lo que es Lean, de lo que es ágil, de lo que son las metodologías de Kanban y de Scrum, y de lo que se conoce como juegos serios. Y eso es lo que hemos estado formalizando, y en este webinario les voy a dar una probadita de qué se trata esto. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con el cómo de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto suceda? Bueno, como antecedente, cosas que debemos de tomar en cuenta, lo voy a mencionar muy brevemente porque no es la parte central del webinar, y imagino que ustedes ya dominan estos temas. Entonces, por un lado tenemos pensamiento en sistemas, y como todos sabemos, lo que queremos lograr con pensamiento en sistemas es lograr un balance de flujo de valor. Y eso es muy importante. Entonces, imagínense que en lugar de tener un ecualizador de sonido, donde cada una de estas palancas es para regular la salida sonora de la música que queremos escuchar, hip hop, clásico, jazz, rap, lo que sea. Nosotros sabemos que tenemos que cambiar la posición de cada uno de las palanquitas, más hacia arriba, más hacia abajo, para que el sonido que obtenemos sea lo más cercano
al sonido de la banda en vivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que estamos haciendo es asegurarnos que poniendo las cosas en distintos niveles obtenemos el mejor valor, en este caso el mejor valor sonoro. Si extrapolamos esto y en lugar de pensar en un ecualizador de sonido, pensamos que este es un ecualizador de equipo o un ecualizador de proyecto o un ecualizador de organización o un ecualizador de empresa, entonces cada una de esas palanquitas serían los departamentos de empresa, las etapas del proceso, los distintos trabajos que el equipo lleva a cabo, etc. Pero tenemos exactamente el mismo comportamiento. Si esto es un proyecto y cada palanca es una etapa del proyecto, no es buena idea que querramos que todas las etapas y todos los stakeholders involucrados en el proyecto estén operando a capacidad máxima. Vamos a hacer lo mejor posible, trabajar lo más duro, ser lo más eficientes posibles, y eso es como mover todas las palancas del ecualizador hasta arriba. Y si hacemos eso, el sonido va a ser horrible. Y en el contexto del proyecto, el proyecto no va a ser tan exitoso o de hecho va a fallar. Entonces no se trata de hacer que todo trabaje al máximo. De lo que se trata es de que cada aspecto que tiene que ver con el proyecto trabaje en el nivel que es adecuado para que el proyecto sea exitoso. Y no en lucirme de que mi parte del proyecto es la que está mejor de las demás, ¿no? Eso está mal. Entonces, pensamiento en sistemas, de una manera muy simple, muy a grandes rasgos, tiene que ver con contemplar el hecho de que tenemos que ver la forma de que todo el sistema opere en armonía. Que si no lo hacemos, el sistema completo va a fallar. Y por otro lado, bueno, tenemos pensamiento Lean. Pensamiento Lean nos dice, bueno, de la parte más fundamental, tiene que ver con dos cosas. Una de ellas es eliminar desperdicio y la otra es optimizar todo. La parte de optimizar todo, creo que con lo que mencioné, pensamiento en sistemas, se hace bastante claro de que, bueno, si podemos hacer que el ecualizador funcione bien, el ecualizador de proyecto, entonces el proyecto va a funcionar mucho mejor y tiene mucho más posibilidad de ser exitoso. La parte de eliminación de desperdicio es igualmente importante. ¿Y de qué se trata? Bueno, de lo que se trata es, lo que queremos lograr es identificar todo aquello que no está generando y agregando valor al proyecto o a la organización o al equipo o a la empresa, etc. Si hay algo que no agrega valor, es desperdicio y es mejor deshacernos de él. Hay una semántica posicional aquí. Puse el cesto de basura en la parte izquierda y el ecualizador del lado derecho porque si vemos esto, digamos, de izquierda a derecha, lo que quiero sugerir es muy bueno comenzar eliminando desperdicio y ya que eliminamos cierto monto de desperdicio, vamos a comenzar a mejorar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si en lugar de eliminar desperdicio primero, intentamos mejorar lo que tenemos, va a ser más fácil que intentemos mejorar también el desperdicio. Y eso es un tipo de desperdicio. Entonces, mejor eliminamos algo de desperdicio y después comenzamos a mejorar al mismo tiempo que continuamos eliminando desperdicio. ¿Okay? Entonces, en pensamiento Lean queremos tomar esto en cuenta. De nuevo, esto es a muy grandes rasgos, hay mucho más detrás de ello, pero es para ambientarlos hacia lo que es el tema central. Por otro lado, tenemos también el pensamiento ágil. En el pensamiento ágil tenemos como la parte fundamental los valores del manifiesto ágil. Es importante que todo el mundo tome en cuenta que cuando hablamos de pensamiento ágil, en ningún momento estamos hablando de Scrum. Existe confusión en la industria o en diversas industrias en las que se piensa que Scrum es ágil. Y de hecho no lo es. Scrum es una metodología que está de acuerdo con lo que es el pensamiento ágil, pero no es el pensamiento ágil per se. ¿Okay? Entonces el pensamiento ágil es, al igual que el pensamiento Lean, es un fundamento, no es una metodología, no es una receta de cocina. Es un fundamento que yo debo de entender y aplicar en lo que hago. Y tiene que ver fundamentalmente con 4 cosas. Una de ellas tiene que ver con comunicación con el cliente, una comunicación de interacción muy cercana. La otra tiene que ver con que los individuos van a trabajar de manera integrada con respecto al beneficio del proyecto. Otra tiene que ver con que debemos de preocuparnos más y enfatizar más en, de hecho, crear
el producto o el servicio, en lugar de intentar dedicarnos más a un proceso pesado o a demasiada documentación, etcétera. Entonces, la parte de proceso y la parte de documentación tiene que ser algo muy ligero, debe ser lo mínimo que necesitamos para ser exitosos, pero no más que eso. Entonces, el énfasis es en el producto o servicio. Y por último, el entender y aceptar que en todo tipo de proyecto va a haber variación, va a haber cambios. Y lo que tenemos que hacer es ser muy buenos en adaptarnos a esos cambios. Y también el entender que algunas de esas variaciones van a ser negativas y algunas van a ser positivas. ¿Okay? Las negativas, bueno, tenemos que ver la forma de deshacernos de ellas o de evitarlas, pero las positivas lo que queremos hacer es nutrirlas. Entonces, variación negativa es prácticamente con lo que creo que todos ustedes tienen que tratar muy frecuentemente, pero variación positiva es algo que puede aparentar ser negativo y de hecho no lo es. Por ejemplo, la retroalimentación del cliente. Puede que algunas organizaciones estén acostumbradas a que dentro de su proceso lo que deciden hacer es tomar un conjunto completo de requerimientos, se firman esos requerimientos y una vez que se firman, eso es lo que se ejecuta. De tal manera que si conforme estamos ejecutando el cliente se acerca y nos dice quiero que cambien algo, entonces una forma de actuar es decir, señor cliente, lo siento, ya quedamos comprometidos que iba a ser lo que está documentado y firmado, eso es lo que vamos a hacer y lo que usted nos pide va a tener que esperar para la siguiente versión o para después. Cuando en realidad ese es un tipo de variación positiva buenísimo, que vale la pena que de forma muy eficiente podamos meterla dentro de lo que estamos haciendo para poder obtener un mejor resultado y tener gente más feliz. Entonces debemos de ser muy buenos adaptándonos a todo eso y Ágil promueve precisamente estas 4 cosas. Bueno, por otro lado tenemos Kanban y Scrum. Kanban es una metodología que de hecho se originó dentro del contexto de Lean. Se ha estado haciendo un poco más conocida más rápidamente gracias a que también se le conoce ahora como una metodología ágil, lo cual está bien, no hay conflicto de intereses ahí. Y tenemos la metodología de Scrum, que es la más famosa, la más popular que hay en el mundo. Y bueno, vemos aquí ejemplos. La parte izquierda es un tablero de Kanban, la parte derecha es un tablero de Scrum. Vemos, por ejemplo, que en Kanban tenemos una visualización más rica comparada con Scrum. Y por otro lado, algo muy importante, existe confusión en la industria también en la que hay discusiones, de hecho, que se están llevando a cabo, inclusive en este preciso momento, de personas discutiendo qué metodología es mejor. ¿Es mejor que hagamos Scrum o es mejor que hagamos Kanban? O también hay discusiones que dicen, ¿es Kanban el nuevo Scrum? ¿Es el reemplazo de Scrum? Y quiero aclarar, vale la pena de hecho, aclarar que no es válido hacer esa comparación porque son 2 cosas enteramente distintas. Scrum es una metodología que fue diseñada específicamente para gestionar proyectos de desarrollo de software. ¿Okay? Es una metodología prescriptiva para gestionar cómo proyectos se llevan a cabo, específicamente proyectos de software, aunque claro, se puede extrapolar algo de ello en otros contextos, pero debemos de ser muy cuidadosos de cómo lo hacemos. Y por otro lado, Kanban no es una metodología para gestionar proyectos, desarrollo de proyectos, no importa si son de software o no, simplemente Kanban no es un método para gestionar desarrollo de proyectos. Kanban es un método que me permite gestionar mejora en los procesos. Entonces, la buena noticia es, Kanban no va a reemplazar lo que tengo. Scrum sí reemplazaría mi metodología previa con Scrum. En el caso de Kanban, sea lo que sea que yo tengo, aplico Kanban encima de ello y Kanban me va a ayudar a mejorarlo. Entonces, es menor riesgo, es mucho más gentil, me genera mejora continua y lo puedo aplicar dentro y fuera de software, lo puedo aplicar en cualquier contexto e inclusive puedo yo poner Kanban encima de Scrum para ayudar a mejorar Scrum. ¿Okay? Entonces son 2 cosas distintas, entonces no se preocupe por comparar uno con el otro. Bueno, y por último, de todos estos fundamentos que debemos de tomar en cuenta, está lo que se conoce como juegos serios. Probablemente algunos de ustedes
hayan escuchado el término de juegos serios y probablemente algunos otros de ustedes han escuchado el término juegos de innovación. Bueno, juegos serios es un término genérico que connota el llevar a cabo trabajo real, trabajo de valor agregado. Por ejemplo, necesitamos hacer priorizaciones, necesitamos generar un roadmap, necesitamos hacer una gestión de riesgos. Queremos entender mejor qué es lo que el cliente quiere que hagamos. Queremos entender mejor qué aspectos de nuestro producto al cliente no le gusta, etc. O sea, cosas que son trabajo serio de valor agregado, en lugar de hacerlo de la manera que lo hacemos hoy en día. Con juegos serios quiere decir, vamos a hacer lo mismo, pero con un formato de juego. Y la ventaja de hacerlo de esa manera radica en que vamos a poder obtener mucho mayor beneficio porque la gente está realmente involucrada en el juego, todo el mundo participa, obviamente las reglas son respetadas, y en mucho menor tiempo se obtienen mucho mejores resultados. ¿Okay? Entonces, juegos serios tienen que ver con eso. Juegos de innovación es un subconjunto específico de juegos serios. ¿Okay? De hecho, Juegos de Innovación es una marca registrada de la persona que diseñó esos juegos en particular, y esa persona es Luke Hohmann. ¿Okay? Entonces, Juegos de Innovación, subconjunto de juegos serios. Dentro de lo que es el universo de juegos serios, les puse aquí un ejemplo. Este ejemplo es un juego que diseñamos nosotros en Valinova, que le llamamos el diagrama de Faro. Y este diagrama es muy bueno para distintos propósitos, pero por ejemplo, digamos en el caso de las figuras que tenemos aquí en la pantalla, lo que tenemos aquí es la retroalimentación de un equipo sobre cómo está funcionando la organización. En la parte izquierda tenemos la primera ronda del juego en la cual la gente refleja aquellos aspectos de la organización en todo contexto que a ellos se les ocurre, donde ellos indican si ese algo que está escrito en la tarjeta está muy bien, que sea la parte hasta arriba que dice great, o está bien, que es good, está más o menos, que sea el so-so, o esto está muy mal, está horrible y queremos cambiarlo, que sería bad. Y la parte derecha es la misma información, pero ya clasificada y ordenada en base a colores. Entonces, en la parte izquierda, los colores no tienen ningún significado, y en la parte derecha sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, la parte de hasta la izquierda sería lo que tiene que ver con Project Management, la de medio todo lo que tiene que ver con el ambiente, etcétera. O sea, son clasificaciones que emergen. Podría tener que ver con liderazgo, podría tener que ver con recursos humanos, etcétera. La ventaja está en que esto ya nos da una fotografía de cómo está esa organización. Y eso nos permite identificar patrones, nos permite comenzar a generar estrategias para mejorar la organización, etcétera. Entonces, esto es un elemento que genera conciencia entre la gente, incrementa comunicación y colaboración porque la gente comparte estos aspectos, entonces se acercan más entre ellos, genera la visibilidad adecuada para generar estrategias de mejora. Entonces, es algo divertido que se lleva a cabo en muy poco tiempo, que nos genera información que le tomaría típicamente a un departamento de recursos humanos probablemente semanas en obtener. Y esto es algo que nosotros obtuvimos en aproximadamente 15 a 20 minutos. Entonces, son muy efectivos los juegos serios. Y por último, ya para poder entrar en el tema del Lean Agile PM Book, está el modelo de Kinefin. Este modelo de Kinefin es crucial para poder muy fácilmente entender todo lo que nosotros estamos metiendo como Lean Agile PM Book. Entonces les voy a explicar brevemente de qué se trata. Kinefin es un modelo que se basa en el comportamiento de algo. Puede ser de una organización, de un equipo, etc. Y nos ayuda a entender mejor cómo llevar a cabo la toma de decisiones y nos permite entender mejor qué tipo de ambientes en el que nos encontramos. Entonces comenzamos con el simple. Y lo que tenemos es una relación simple, es aquella en la que nosotros entendemos perfectamente bien el curso de acción en base a algo que tiene que ser satisfecho. Y eso es una relación simple. Si tengo una cierta situación, la forma de actuar es una
que es específica, está bien identificada y lo único que hay que hacer es actuar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algo muy simple, si yo estoy en una habitación y esa habitación tiene la puerta cerrada y quiero salir de la habitación, pues lo que tengo que hacer es abrir la puerta para poder salir de la habitación. Es una relación simple y directa, no hay otras opciones. La única forma de entrar o salir es la puerta. Entonces, es una relación simple y sé exactamente qué hacer. Cuando tenemos esta situación, nosotros podemos generar mejores prácticas. ¿Ok? Es un término que se utiliza mucho en las industrias. Entonces, mejores prácticas solamente se pueden aplicar cuando tenemos ese tipo de relación. Si la relación que tenemos es tal que para una cierta situación tenemos más de un curso de acción, de los cuales podemos escoger el que nosotros deseemos, y claro, lo mejor es que el que escojamos sea basado en el que es la mejor de las opciones, nos encontramos en un ambiente complicado. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un ambiente complicado, ello requiere de experiencia. Necesitamos gente que ya haya tenido experiencia con ese algo para que ellos recomienden las diversas soluciones o los diversos cursos de acción. En ese caso, lo que generamos son buenas prácticas, comparado con mejores prácticas. Entonces, una buena práctica te dice, si tienes una situación, puedes hacer A o B o C, por ejemplo. Y cuál escoges depende de detalles específicos de la situación y tú decides cuál aplicar. ¿Okay? Son buenas prácticas. Un ambiente complejo es uno en el cual no tenemos esa relación directa y donde realmente el aspecto de experiencia no tiene tanta fuerza, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es observamos un comportamiento, en base a eso generamos una hipótesis, figuramos un curso de acción, lo ponemos en práctica y tenemos que esperar para observar cuál es el cambio de comportamiento, es decir, el comportamiento que emerge. Y en base a eso tengo una nueva hipótesis y así me voy. Entonces, de poquito en poquito, probando distintas cosas, voy relacionándome y llevando las acciones a cabo dentro de un ambiente complejo. Bueno, resulta que el trabajo de conocimiento es aquello que no es manufactura y que tiene que ver con labor creativa. Entonces, por ejemplo, desarrollo de software, trabajo de un médico en el hospital, trabajo en un sistema legal, en un sistema de recursos humanos, en un ambiente financiero, etcétera, ¿no? En construcción, telecomunicaciones, todo eso es trabajo de conocimiento. Resulta que todo eso es dentro del ambiente complejo. Y ustedes lo saben, tienen un proyecto y hay muchas cosas que explorar, muchas cosas que figurar, muchas cosas que intentar y ver si algo funciona o no, etcétera. Entonces es algo complejo. Si fuera algo en lo que sabemos la solución exactamente qué es y lo único que tenemos que hacer es ejecutar sin ningún titubeo y todo va a salir bien, sería simple. Si fuera algo en lo que sabemos exactamente que hay un número finito, fijo de soluciones bien entendidas y solamente es cuestión de elegir el que queremos, es complicado. Y eso puede existir, y de hecho existe, pero lo que predomina en el trabajo que hacemos es más bien de carácter complejo. ¿Okay? Caótico es cuando no hay ningún tipo de relación. Entonces lo único que podemos hacer es ver qué sucede y reaccionar a ese algo. Ver qué cosa nueva sucede y reaccionar. Entonces obviamente un ambiente caótico es en el que no queremos estar. Ese es un dominio que no queremos realmente pasar mucho tiempo ahí, si ahí es donde estamos. Entonces esto es muy importante porque, ¿qué quiere decir? Que si vemos lo que tiene que ver con Lean, con Ágil, con juegos serios, etcétera, donde más fuerza tiene es en el ambiente complejo. ¿Okay? La parte de lo que es el PMI y el PMBOK, donde más fuerza tiene, donde más poderío tiene es en el ambiente simple. En el ambiente complicado también se puede aplicar el PMBOK de manera bastante exitosa. ¿Okay? Se puede utilizar ahí. La parte de Lean y Ágil también se puede aplicar en la parte complicada. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo de hecho continuar y aplicar el PMBOK en la parte compleja, pero no es tan fácil. O sea, va a haber retos muy fuertes para poder gestionar un proyecto de ambiente complejo con el PMBOK de la forma que se está usando hasta la fecha. Y nosotros podemos aplicar cosas de Lean y de Ágil en un ambiente simple, exitosamente,
pero tal vez no necesitamos meternos en algo del nivel de lo de Lean y Ágil para algo simple, algo que es tan directo. Tal vez podamos usar de manera más fácil y exitosa el PMBOK, por ejemplo. Entonces, por esa razón es muy importante que entendamos este modelo de Kinevin, porque de esa manera, dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de proyecto, etcétera, nosotros podemos identificar en qué dominio cae esa parte y nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a qué generar y cómo actuar. ¿Ok? Bueno, ahora bien, esa limitación que tenemos con el PMBOK de que es menos y menos aplicable conforme pasamos de simple a complicado y complejo, cambia. Es decir, va a ser mucho más fácil ser más exitoso aplicando el PMBOK en un ambiente complejo y un ambiente complicado de lo que era antes. Entonces, esa es la buena noticia, porque podría ser que algunos de ustedes, ya sea por elección propia, o sea porque es parte de la cultura empresarial, o es parte del gobierno corporativo, o el cliente lo pide, que gestionen el proyecto, aunque es complejo, en base al PMBOK. Bueno, lo pueden hacer y tomando ventajas de lo de línea ágil. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar en tema. Lo que tenemos aquí es un diagrama que nos muestra, claro, es muy fácil ver si vemos los grandes encabezados en cada círculo, lo que son las 5 fases del ciclo de vida de proyectos del PMI. Entonces tenemos la parte de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y tenemos algunos elementos interesantes ahí adentro y vamos a explorar algo de esto. Lo que les puedo decir en este momento a grandes bloques es cada uno de esos elementos púrpura que están adentro de las fases son las áreas de conocimiento del PMBOK. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a caminar. Esto lo tengo originalmente en Prezi, que es una navegación muy simple. Lo que hice fue tomar fotos de distintas partes e integrarlas en los slides de la presentación. Entonces espero que la navegación no sea muy difícil. Entonces vamos a comenzar con la fase de iniciación, que es el círculo de la parte izquierda. Entonces si nos metemos a eso, lo que vamos a ver es que la parte de iniciación, en la versión 4, lo que incluía era el desarrollo del estatuto de proyecto. ¿Okay? Lo que sería esa declaración de trabajo, el charter mismo. Pero ahora con la versión 5 tenemos también el área de conocimiento que nos dice que tenemos que identificar a los interesados, a los stakeholders. Como ustedes pueden observar, en la parte baja del círculo hay un icono negro que tiene una bailarina con una nubecita. ¿Okay? Ese icono, si hago un zoom hacia afuera, pueden ustedes observar que, por ejemplo, en la parte de cierre también está este elemento. Y aunque es difícil de ver, las otras 3 fases también tienen ese icono en el elemento central cuadrado. Entonces vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Este icono representa pensamiento Lean Agile. En realidad también incluye pensamiento en sistemas, pero digamos, desde el punto de vista de lo que es la aplicación, es más fácil verlo como pensamiento Lean Agile. Entonces, en cualquier lugar de la estructura donde ustedes ven esto, lo que nos dice es que hay que aplicar pensamiento Lean Ágil. Y en realidad lo que esto nos dice es vamos a aplicar pensamiento Lean Ágil en todo lo que es la fase de iniciación. ¿Okay? Es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, si nos vamos a la parte del desarrollo del charter, del proyecto, del estatuto, lo que vemos es que tenemos varios elementos de entrada y luego tenemos obviamente la salida, que es el charter mismo. Si nos metemos a detalle en esto y vemos, por ejemplo, la primera parte, tenemos la declaración del trabajo, el Statement of Work, y tenemos también, por ejemplo, tenemos la generación del caso de negocio. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es, en adición o en lugar de llevar a cabo la generación de la declaración de trabajo y el caso de negocio de la manera que lo hacemos normalmente, podemos hacer uso de otros elementos. Y por ejemplo, en el caso de la declaración de trabajo, lo que podemos hacer es utilizar un juego serio que se conoce como la caja de producto. ¿Okay? Entonces el icono es esa cajita con listoncitos, y lo que tenemos del lado derecho es un ejemplo de lo que sea una caja de producto.
¿Y esto qué es? Básicamente lo que hacemos es de una manera física, que es una caja, representar aquello que es la visión del producto, que es la misión del producto, indica cuáles son los objetivos, quiénes son las partes interesadas, cuáles son la exhibición de frontera, etcétera. Todos los elementos que conforman un estatuto. La ventaja de hacer esto es, en el momento en el que tenemos una caja, ese hecho va a obligarnos a enfocarnos en lo que es realmente valioso, en lo que es realmente importante, porque tenemos que ser muy concisos y reflejarlo allí. Y obviamente poner la información en la cara que corresponde de la caja dependiendo del nivel de relevancia, para que la caja como tal tenga sentido y la podamos aplicar. Esto se hace en conjunto con el cliente, en conjunto con los stakeholders en general, o bien generamos una primera versión a modo de propuesta y la llevamos con los stakeholders y la maduramos todos juntos. La primera forma es mejor que la segunda, pero pueden hacerlo de cualquiera de las dos. El generar una caja de producto como parte de o como esa declaración de trabajo es tan poderosa que, por ejemplo, empresas como Cisco Systems tienen establecido que todo proyecto esté acompañado de una caja de producto. Entonces, a priori puede parecer algo muy simple, algo que realmente no me va a dar mucho, tal vez es pérdida de tiempo, tal vez es un ratito divertido, pero de ahí no pasa nada. Es algo que terminó en mi escritorio y nunca se usó. No, es algo que de hecho se utiliza muchísimo y tiene un potencial y un valor muy, muy alto. Entonces, no menosprecien la simplicidad de lo que esto es. Realmente le pueden sacar mucho jugo. ¿Okay? Si vemos ahora la parte del caso de negocio, una forma muy efectiva de generar caso de negocio es utilizando modelos. ¿Okay? Entonces tenemos el icono de modelos y un ejemplo es el canvas del modelo de negocio. Imagino que la mayoría de ustedes han de estar familiarizados con este modelo y lo que podemos hacer es llevar a cabo un mejor entendimiento de lo que es el proyecto generando un canvas de modelo de negocios, lo cual nos toma una fracción del tiempo y sin embargo nos da un panorama realista, incluyendo los aspectos económicos del proyecto. En una sola página nos da toda esta visualización y nos da un entendimiento bastante completo de lo que hay que hacer. Entonces, ese es un muy buen punto de partida del cual podemos comenzar a detallar. Y ustedes pueden, de hecho, obtener, utilizando esto, en una sesión de tal vez una hora, hora y media, lo que típicamente puede llegar a tomar una semana o más. Nosotros recientemente trabajamos con un cliente en Panamá, donde llevamos a cabo esto, nos tocó poquito más de una hora. Y cuando les preguntamos, ¿qué habrían podido lograr ustedes si no hubiéramos utilizado este modelo y hubiéramos hecho de la forma que ustedes normalmente lo hacen? Y nos dijeron, mira, de todo esto, habríamos tal vez terminado a lo más el 25% de la proposición de valor, que es solamente un elemento de los 9 que comprende el modelo. Entonces es algo también muy, muy poderoso. Entonces el uso de modelos es algo que nos puede ayudar para generar el caso de negocio. Tenemos también, digamos, la parte de los factores ambientales. Esos activos de los procesos ambientales de la organización, perdón, los factores ambientales de la empresa, los activos es Organizational Process Assets. Lo que podemos hacer ahí es, queremos tener un buen entendimiento de cuál es la situación de la organización, de la gente involucrada, de proyectos que se han llevado a cabo, de lo que conocemos de este proyecto, etcétera, para tomarlo en cuenta con respecto a este proyecto. Bueno, una forma fabulosa de hacer eso es precisamente con el diagrama de Faro. ¿Okay? Entonces, una forma en la que se puede llevar a cabo esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos nuestro diagrama de Faro, tenemos ya varios elementos allí y tenemos ahora sí los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización en un proyecto nuevo normalmente es algo muy ligero y a veces no existe, no hay suficiente información. Pero si nosotros tuviéramos información y tuviéramos historia, lo que sería más eficiente es, si eso que ya tenemos detrás es algo que fue basado
en ya sea Kanban o Scrum, nos puede dar información muy valiosa para poder generar también esta parte de la fase de iniciación. Entonces, de todas las entradas, es la única que pues es un poco difusa porque depende realmente de las circunstancias. Sin embargo, si podemos hacer algo, Kanban y Scrum serían elementos de información muy, muy poderosos. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo de lo que sería un tablero de Kanban. Y lo que tenemos finalmente es, bueno, ya hicimos todo este trabajo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es el estatuto del proyecto. El estatuto del proyecto puede ser un documento de la manera que normalmente lo llevamos a cabo, o bien podríamos tener un documento donde ese documento es más pequeño, es minimalista y solamente contiene la información que es necesario plasmar como un documento que está soportado por los artefactos que ya generamos. Es decir, el charter de proyecto, en lugar de ser un documento, es un conjunto de ese documento más mi caja de producto, más mi modelo de negocio, más mi diagrama de faro. ¿Y qué va a suceder? Que esa información va a ser mucho más completa, va a ser muy fácil de entender, me tomó menos tiempo y fue más efectiva. Entonces me está ahorrando tiempos, me está ahorrando costos y me está dando un mucho mejor resultado. Eso es lo que logramos obtener con esto del charter de proyecto, utilizando aspectos de Lean, Agile y juegos serios. Si vemos ahora la parte de identificación de stakeholders, tenemos de nuevo algunos elementos a considerar y podríamos ver desde el punto de vista de los activos de proceso de la organización el uso de retrospectivas. Entonces, si ya tenemos nosotros algo de historia, ya sea del mismo proyecto o algo que podemos tomar de otros proyectos debido a la similitud de este, la información que se obtiene en una retrospectiva es altamente beneficial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer de la retrospectiva misma algo muy eficiente. Y retrospectivas de la manera ágil, de hecho, son muy famosas porque son particularmente eficientes. Y bueno, ¿en qué consisten? Hay varios formatos, pero digamos un formato muy estándar, que de hecho está mencionado en el libro de Einstein-Niles sobre retrospectivas ágiles. Es el diagrama que ven ustedes aquí. De hecho, esta agenda de retrospectiva fue madurada en el capítulo de la red de liderazgo ágil del capítulo de San Francisco. Yo fui miembro del comité coordinador por un par de años ahí. Maduramos esta forma de hacer retrospectivas en ese lugar. Y tiene que ver con el hecho de que se hace una apertura de la junta, de la retrospectiva, donde se indica cuál es el propósito, se hacen introducciones, y lo que hacemos es leer lo que se conoce como la directiva primordial de las retrospectivas. Esto lo pueden encontrar muy fácil en el internet y básicamente lo que nos dice es, esta retrospectiva la vamos a hacer desde un punto de vista altamente positivo, no idealista, pero vamos a tomar una actitud positiva donde lo que queremos es mejorar y no se trata de apuntar dedos, no se trata de buscar culpables, nada de esas cosas negativas. Lo que queremos es obtener algo de beneficio y por lo tanto nos vamos a enfocar en eso. Las apreciaciones y reconocimientos pues tienen que ver con durante el proyecto cosas importantes que vale resaltar, se mencionan ahí. La discusión de artefactos tiene que ver con el hecho de que una retrospectiva es mucho más eficaz si lo que hacemos es llevar a esa reunión artefactos que obtuvimos durante la ejecución del proyecto. Cosas que nos recuerdan de algo muy bueno que sucedió o de algo muy divertido que sucedió o de algo que queremos evitar en el futuro. Y eso ayuda a que la mente de las personas se refresque y sea más fácil considerar esos aspectos. Generamos una línea del tiempo para hacer esto efectivo con las distintas actividades y después lo que hacemos es meternos a detalle de cada una de esas actividades. Al final se ven los resultados de esa información, se genera un conjunto de elementos de acción
para de hecho llevarse a cabo, y eso se pueden comenzar a priorizar, etcétera. Y por ejemplo, eso se podría hacer mediante un juego serio, y de ahí se cierra la sesión. Pero lo importante está en que la información que obtenemos de esa retrospectiva va a ser muy importante para identificar esos activos. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que sería tomar en cuenta información del ambiente de la empresa, cómo generar el documento de adquisiciones, creo que se le llama así en español, es mediante el uso de otros elementos. El elemento de la izquierda tiene que ver con juegos serios en general. El icono de la derecha tiene que ver con lo que se conoce como personas. ¿Y qué es esto de personas? Bueno, es una forma en la que podemos obtener una mejor descripción de un stakeholder. Entonces lo que podemos hacer, y de hecho esto es particularmente poderoso cuando estamos hablando de, por ejemplo, el usuario final o el cliente, que es donde normalmente es más difícil obtener esa información, pero lo podemos usar para los distintos perfiles de los stakeholders. Y lo que hacemos es tener ya sea los stakeholders mismos como tales o lo que sería el stakeholder típico. Y lo que hacemos es indicar, bueno, cuál sería el nombre de esta persona, cuál es su puesto, alguna otra información adicional que puede ser relevante, características de la persona, cuáles son sus habilidades, etcétera, y cuál es el rol de la persona dentro del proyecto, cuáles son sus necesidades, etcétera. Todo eso se plasma ahí. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que cuando tenemos que generar ese documento de adquisiciones, tenemos un mejor entendimiento de qué personas contratar, de quiénes son realmente los clientes, los usuarios involucrados para poder comunicarnos con ellos mejor. Tenemos información que nos permite más fácilmente identificar qué tipo de equipo tenemos que obtener, etcétera. Todo aquello que tiene que ver con adquisiciones, esto nos da una información más confiable. Y el registro de interesados, el Stakeholder Register, que obtenemos, sería una combinación del documento que generamos normalmente acompañado de esos documentación de personas. Entonces lo que tenemos es algo más completo. Tenemos a todos esos stakeholders identificados y tenemos información sobre ellos que es bastante relevante. Entonces obtenemos de nuevo un mayor beneficio de una manera más simple, más divertida y más poderosa. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con esa fase de iniciación. Si lo que hacemos es, bueno, vamos a salirnos de ahí y ver de nuevo el panorama completo, tenemos las demás fases y vamos a la fase de planeación. Por cierto, antes de meterme en la fase de planeación, en este diagrama lo que nosotros buscamos lograr es tener una visualización más realista de la manera en la que el flujo de acción, el flujo de valor sucede dentro de la gestión del proyecto. Donde vemos que tenemos la fase de iniciación, pasamos a planeación, pero a partir de ahí la relación y el flujo no es lineal, no es un paso después del otro, sino lo que sucede es, hacemos la planeación, comenzamos a ejecutar, conforme ejecutamos va a haber necesidad de revisitar aspectos de la planeación, estamos monitoreando y controlando la ejecución, y eso hace que modifiquemos la ejecución, seguimos monitoreando la ejecución, y al mismo tiempo, en base a lo que observemos de ese monitoreo y control, retroalimentamos la planeación para ajustar la planeación. Entonces, esto quiere decir que toda esta parte central del proceso es algo que es muy dinámico, algo que todo el tiempo va a estar adaptándose y moldeándose a la situación real. En la medida en la que seamos más efectivos haciendo eso, el éxito del proyecto va a ser mucho mayor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la parte de planeación. De la parte de planeación, vemos que el elemento central, de nuevo es el elemento que es un cuadrado y un círculo, que es la parte de integración de la fase de planeación. Entonces, de nuevo, lo que es muy importante es que vamos a aplicar pensamiento Lean Ágil a lo largo de toda nuestra actividad de planeación. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a tomar un ejemplo. Y vamos a tomar como ese ejemplo lo que sea, digamos, la parte de planeación de la gestión del alcance. Entonces lo que tenemos aquí son de nuevo distintos elementos.
Y lo que podemos considerar es, digamos, de lo que tenemos ahí, lo que sería la planeación en base a valor de negocio. Y esta planeación en base a valor de negocio puede hacerse de distintas maneras, de nuevo, no hay una sola forma de hacerlo, que es lo bonito. Y aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo es algo muy clásico, que también es una herramienta muy poderosa dentro del ambiente ágil, en la cual lo que hacemos es tener lo que le llamamos cubetas, y a esas cubetas les asignamos un valor. Ese valor es arbitrario, ustedes lo determinan, pero algo que es muy clásico es utilizar lo que le llamamos tamaños de camiseta o tamaños de camisa. Entonces lo que tenemos es el extra pequeño, el mediano largo, el mediano grande, el grande y el extra grande. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en este caso, entre más grande es la cubeta, quiere decir que hay mayor valor. Por eso se le llama esto priorización en base a valor de negocio. Entonces vamos a decir que ustedes tienen la especificación de lo que quieren que este proyecto haga. Tomamos cada uno de esos elementos y evaluamos uno por uno. Entonces vamos a decir, tenemos una característica del proyecto. Tenemos a los stakeholders presentes, leemos ese elemento, esa característica, se lleva como una discusión ligera para asegurar que todo el mundo entienda de qué se trata, y de ahí lo que se pregunta es, señores, ¿esta característica, una vez que esté implementada, nos va a generar dinero? Tal vez la respuesta sea no, no nos va a generar dinero. Ok, ¿nos va a ahorrar dinero? No necesariamente. Ok. ¿Nos va a mejorar la satisfacción del cliente? Oh, definitivamente sí, absolutamente. Esta característica en particular tiene un peso tremendo, fabuloso, en la mejora de la satisfacción del cliente. Ok, bueno, debido a la expresión que me dieron, eso me da a entender que es más bien de las grandes y no de las pequeñas. Sí, muy bien, ok. Entonces, ¿es una extra grande? O sea, sí nos da mucho valor, mucha satisfacción al cliente, pero no tanto. O sea, es mucho, pero no tanto. Ok. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la ponemos en la grande. Entonces, la ponemos en la cubeta que dice L. Tomamos la siguiente característica, la leemos, la explicamos para que todo el mundo esté de acuerdo y repetimos el proceso. ¿Genera valor? Sí, sí genera. Ok, ¿qué tanto? Pues ni mucho ni poquito. Bueno, entonces es una mediana. No es más de una mediana grande. Ok, la ponemos ahí. ¿Y qué va a suceder? Que conforme pasamos por todas las características de ese proyecto, vamos a terminar teniéndolas clasificadas en distintas cubetas en base a valor de negocio. Ahora bien, una variación a esto, vamos a tener un conjunto de cubetas por cada elemento de valor. Entonces, si en este caso tenemos 4 elementos de valor, que sean generar dinero, ahorrar dinero, mejorar la satisfacción del cliente, o bien tienen que ver con gobierno corporativo, tendríamos las tareas en el conjunto que le corresponde y sabríamos qué tanto valor nos está dando, si es muy poco o es mucho. Una vez que tenemos todo eso hecho, es muy fácil tomar decisiones en cuanto a en qué orden queremos implementar qué cosa. ¿Qué es lo que queremos atacar primero? ¿Queremos atacar después? Se hace sumamente fácil y muy claro para todos, principalmente para usuarios, clientes y ejecutivos, porque a ellos realmente lo que más les importa es el beneficio precisamente a nivel de negocio, el valor que voy a obtener a nivel de negocio. Entonces, este ejercicio es muy divertido, el tiempo se pasa sin darnos cuenta y logramos hacer mucho trabajo en muy poco tiempo. Tenemos un elemento de priorización bastante efectivo. Entonces, esto también es una herramienta que podríamos utilizar muy efectivamente, que tiene que ver con, es una herramienta ágil que en ningún momento está en contradicción con lo que podemos hacer en base al PMBOK. De hecho, al contrario, nos ayuda a hacerlo todavía mucho mejor. ¿Ok? Y otra herramienta es lo que se conoce como póker de planeación. El póker de planeación es una de las herramientas que de hecho es un juego serio, tal vez el más utilizado a la fecha dentro del ambiente ágil, no porque es el mejor, sino porque es el que más tiempo ha existido y además es muy bueno.
De hecho, esta herramienta en particular es tan buena que hay empresas que decidieron no adoptar Ágil, pero sí adoptaron esta herramienta. Dijeron, ¿saben qué? No le entiendo a lo de Ágil, o no me parece, o lo que sea, pero no lo voy a hacer. Pero el póker de planeación, definitivamente sí. Entonces es una muy buena herramienta. ¿Y en qué consiste? Bueno, es muy simple. En lo que consiste es lo siguiente. Es una serie de barajas tipo juego de póker. Obviamente los valores son distintos. Pero lo que esto nos permite hacer es tener una idea de la complejidad de algo que queremos hacer. Entre más simple es algo, entre menor esfuerzo necesita, más pequeño es el valor. Entonces, si yo tengo que hacer algo que va a tomar muy poco esfuerzo, pues tal vez yo le daría un 1 o un 2 de peso. Pero si es algo que es más complejo, algo que va a requerir más esfuerzo, pues yo le daría tal vez un 20 o un 40 o inclusive un 100. ¿Ok? Entonces, esto me permite comenzar a entender qué tanto esfuerzo se requiere el llevar a cabo un cierto monto de trabajo. ¿Okay? Tal vez tomamos una de las tarjetas de una de las cubetas del ejercicio anterior y lo que hacemos es evaluar esa tarjeta en base a estos valores para determinar qué tanto esfuerzo se va a requerir el poder implementar esa tarjeta. Un 0 significa ya lo hicimos, entonces no hay mayor esfuerzo, o tal vez va a requerir solamente unos 15 minutos en hacerse, entonces no hay problema. Signo de interrogación quiere decir, yo no sé de qué se trata esto, necesitamos discutirlo para yo entenderlo y entonces poder darle yo un número. Y la tarjeta de infinito quiere decir, señores, esto es algo tan grande que no lo podemos realmente estimar. Vamos a ver si podemos descomponerlo en pedazos más pequeñitos, más simples, que podamos estimar y entonces estamos bien. Y por último el coffee break, señores, llevamos trabajando en esto un par de horas, que tal que tomamos 15 minutos de break y continuamos, ¿no? Es una forma divertida de sugerir el coffee break, pero bueno. Ahora bien, este juego se llama póker de planeación, no póker de estimación. Entonces, aun cuando en realidad la mecánica del juego tiene que ver con poner un número detrás de la tarea, y ese número es una estimación en base a esfuerzo, no en base a tiempo, sino en base a esfuerzo, sigue siendo una estimación. Entonces, ¿por qué se le llama póker de planeación y no póker de estimación? Bueno, muy simple. La discusión que se lleva a cabo alrededor de esa tarea, antes de que se le asigne un número, es la planeación. Si tenemos a todos los stakeholders involucrados en este ejercicio, eso nos va a dar oportunidad de tener el punto de vista de lo que se requiere para lograr esa característica, de las personas que lo van a construir, de las personas que lo van a diseñar, de las personas que lo van a probar, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos que todos esos stakeholders obtengan un entendimiento común donde todo el mundo sabe por qué esta característica requiere de un 13 de esfuerzo, por ejemplo, un 13 de esfuerzo, y saben la razón financiera, legal, de calidad, de diseño, etcétera, detrás de esta tarjeta. Entonces, si logramos obtener ese nivel de homogeneidad, de entendimiento sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto, imagínense cómo va a ser la ejecución del proyecto, va a ser fabulosa. Vamos a estar todos en la misma página. ¿Con qué frecuencia y con qué facilidad logramos eso típicamente? Bueno, no con mucha frecuencia y no con mucha facilidad. Y esto es una herramienta que nos va a ayudar a lograrlo de manera muy efectiva. Entonces, esta es una herramienta muy, muy poderosa. Hay que saber usarla adecuadamente para poder realmente explotar todo su poderío. ¿Okay? Y bueno, entonces, dentro del Scope Management tenemos varios elementos. No menciono los otros porque ya en la parte anterior mencioné un poco, ¿no? El de la izquierda, el que tiene el faro y el velero, son juegos serios. Ya vimos lo de priorización en base a valor. Vimos póker de planeación. El siguiente icono es de nuevo lo del modelo, el uso de modelos. Y el de la derecha es el uso de metodologías tales como Kanban o Scrum. Lo que nosotros tenemos de obtener como resultado de esta planeación, son dos documentos que son el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requerimientos.
Al igual que en la fase de iniciación, estos documentos pueden ser, ya sea de la manera que siempre los hacemos, o podemos hacerlos más ligeros, acompañados de los artefactos que ya generamos. Entonces, esos artefactos fortalecen y enaltecen, complementan de una mejor manera estos documentos de plan que generamos. Entonces, obtenemos también muy alto valor de ellos. ¿Okay? Y eso tiene que ver con el aspecto de planeación. Entonces, una filosofía similar se aplicaría en los otros elementos. ¿Okay? Entonces, voy a pasar a la siguiente fase. De nuevo, esto es para darles una introducción y un entendimiento de cómo se puede manejar esto. Entonces, de planeación vamos a ver la parte de ejecución. En la parte de ejecución tenemos de nuevo un elemento central, que es el pensamiento Lean Ágil, donde dice, es mi parte de integración de la dirección de la gestión del trabajo del proyecto. Y si tomamos, por ejemplo, el área de conocimiento de la gestión de comunicaciones, en el aspecto de ejecución, bueno, ya estamos llevando a cabo el proyecto. ¿De qué manera hacemos más efectiva la comunicación entre stakeholders? Bueno, por un lado, tenemos ya un artefacto que es el Canvas de modelo de negocio. El Canvas de modelo de negocio me da una visualización de todo el proyecto desde el punto de vista del negocio, del modelo. Entonces, esto me ayuda a tener un vistazo que me da toda la información en cuanto a cuál es la proposición de valor, cuál es el mecanismo de comunicación con el cliente, qué beneficios voy a obtener, quiénes son las afiliaciones que tengo, cuáles serían mis costos, cuáles serían mis ganancias, etc. Esa visualización va a ser más fácil, que sepamos con quién comunicarnos de qué manera. ¿Okay? Entonces esto es algo que se puede tener muy fácilmente en algún lugar donde todo el mundo lo puede ver y puede ser consultado todo el tiempo. Por otro lado, tenemos las metodologías mismas. Tenemos Kanban, tenemos Scrum. La ventaja está en que si nosotros podemos aplicar Kanban o Scrum en un proyecto manejado bajo el PM Book, donde sería más fácil, con toda honestidad, el aplicar Kanban comparado con aplicar Scrum, simplemente por el hecho de que con Scrum tendríamos que reemplazar el proceso y con Kanban no reemplazamos nada, solamente ponemos un elemento de visualización que nos va a ayudar a mejorar las cosas. Entonces, la resistencia va a ser mínima si es que llega a haber algo de resistencia. ¿Okay? Todos queremos mejorar lo que hacemos y estamos explorando formas de hacerlo. Bueno, Kanban es una forma de hacerlo, entonces vamos a aplicarlo y obtenemos eso. La naturaleza de la mecánica de Kanban mismo permite que un nivel de visualización tan alto y un nivel de apreciación del flujo de valor conforme lo estoy generando, que es tan alto, que es un elemento de comunicación que además fomenta que la gente se comunique mejor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir excelentes noticias para los PMs, para los Project Managers. Y es el monto de esfuerzo que yo tengo que dedicar para gestionar las comunicaciones se diluye grandemente. ¿Por qué? Porque ese Canvas del modelo de negocio y mi visualización de Kanban hacen que la comunicación en muy gran medida suceda por sí sola. Esos artefactos facilitan y fomentan la comunicación. Entonces yo ya no me tengo que preocupar tanto por eso. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que, bueno, tenemos el tercer icono, lo que queremos es tener a todos los stakeholders involucrados. Como gerentes de proyecto, nuestro enfoque va a ser más en buscar maneras de poder ayudar a que el cliente tenga un mejor entendimiento de lo que estemos haciendo, a que nosotros tengamos un mejor entendimiento de las necesidades del cliente, a figurar de qué manera podemos mejorar esto que ya tenemos, etcétera. Es decir, nuestra labor como PMs se convierte en una labor mucho más bonita y además en una labor mucho más valiosa. Es decir, agregamos más valor haciendo eso. Entonces, son elementos muy, muy poderosos donde logramos más con menos esfuerzo. ¿Okay? Entonces, sería en cuanto a la parte de ejecución. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sea la parte de monitoreo y control.
Entonces, igualmente aquí tenemos el elemento central de integración, que de nuevo lo que nos dice el Señor es, asegurémonos de aplicar pensamiento linaje. Y vamos a tomar, por ejemplo, bueno, si ya vimos la parte de ejecución de comunicaciones, vamos a ver la parte de monitoreo y control de las comunicaciones, para que haya un poco de coherencia. Entonces, ¿cómo yo monitoreo y controlo esto? Bueno, en cierta forma creo que ya contesté esta pregunta en la explicación previa, y es, señores, monitoreo y control se diluye. Es menos involucro, lo cual quiere decir que yo voy a poder dedicar tiempo a actividades más valiosas como PM. Entonces, ¿qué sucede? Que yo como PM, la manera en la que puedo mejorar la comunicación es, en lugar de buscar que la gente se acerque más, es si ya se están acercando, se están comunicando lo suficientemente bien mediante la visualización que tenemos de Kanban y del modelo de negocios, voy a prestar atención a observar cómo está fluyendo el valor en el tablero de Kanban para identificar oportunidades de mejora y si es algo que yo puedo hacer, hacerlo en cuanto a diseñar e implementar esa mejora. Y eso puede ser algo, un cambio muy simple en el tablero mismo, o puede ser algo un poco más involucrado que requiere la ayuda de otras personas. Pero lo bonito está en que en lugar de monitorear y controlar la comunicación, lo que estoy de hecho haciendo es mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque el monitoreo y control prácticamente ya está sucediendo por sí mismo. Entonces, wow, súper fabuloso, ¿no? Creo que de hecho todos nos sentíamos mucho más orgullosos de decir, ¿sabes qué? Ya no tengo que estar monitoreando las cosas, no hay necesidad de controlarlas porque solito sucede y lo que yo estoy haciendo es mejorar las cosas. Súper fabuloso. Y lo mismo con el Canvas. Ese Canvas no está escrito en piedra, es un elemento vivo y podemos ir madurando, evolucionando ese Canvas conforme llevamos a cabo esta acción de la mejora, el monitoreo y el control de comunicaciones. Y como resultado, el Kanban mismo ayuda a catalizar las mejoras. Entonces se retroalimenta a sí mismo. Y también puede suceder, como sucede tradicionalmente, que dentro de ese monitoreo y control llegan a surgir necesidades de llevar actividades para mejorar la forma en la que la comunicación está sucediendo, para hacerla más efectiva. Y para lograr eso podemos hacer el uso de juegos serios. ¿Okay? Como ya había mencionado, hay juegos serios que podemos utilizar para hacer priorizaciones, para identificar nuevas características del sistema, para entender qué es aquello de nuestro producto que al cliente no le gusta, para poder generar un roadmap o actualizar el roadmap, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversos juegos que puedo utilizar y es solamente cuestión de decir, mira, tengo esta situación, ¿existe algún juego serio que pueda aplicar? Oye, genial, lo aplico. No lo hay, bueno, híjoles, qué mal, pero pues lo hago de la manera que normalmente lo he hecho. La ventaja está en que realmente hay muchos juegos serios y hay mucho que se puede lograr con ellos. Entonces yo diría que no va a ser frecuente que tengamos que hacer algo fuera de juegos serios. De hecho, creo que va a ser más y más relevante el llevar a cabo más y más de estas acciones por medio de juegos serios. ¿Okay? Bueno, entonces eso es la parte de monitoreo y control. Y bueno, vamos a ver de nuevo el Big Picture aquí, donde vemos todo el diagrama. Y tenemos la fase de cierre. La fase de cierre, como ustedes observan, también tiene un ciclo de retroalimentación que nos regresa a la fase de planeación, donde obviamente evaluamos si ya terminamos y si no hemos terminado, pues regresamos a planeación para poder terminar lo que falte. Y al igual que con la fase de iniciación, en la fase de cierre tenemos el aplicar de nuevo pensamiento lineal. Y tenemos dos elementos, que sería el cerrar los procurements, las adquisiciones, y hacer ya el cierre como tal, ya sea del proyecto o de esa fase del proyecto. Y lo que tenemos aquí de nuevo son distintos elementos. Entonces, para el cierre de las adquisiciones, lo que podemos utilizar es el modelo de Canvas, es muy poderoso porque es el que me da un entendimiento global
de qué es aquello que yo necesitaba. Y de hecho recuerden que fue una herramienta que utilizamos mucho para generar ese documento de adquisiciones. La retrospectiva también me ayuda a determinar si ya terminamos, si todo está completo, si cumplimos con lo que tenemos en el charter, lo que tenemos en el documento de adquisiciones, y obviamente mi metodología, ya sea Scrum o Kanban, yo puedo ver de hecho cuánto trabajo concluí, cuánto valor de hecho generé y entregué exitosamente al cliente, lo cual obviamente son criterios importantes para determinar si terminó o no terminé. Y desde el punto de vista del proyecto o de la fase, son las mismas herramientas básicamente las que utilizamos. Entonces, esto ya me permite decir, señores, llegamos a la conclusión, no hay nada más que ver, y tráiganos el siguiente reto. Nos encantan los retos, traigan otro proyecto, y pues con mucha facilidad y con mucho gusto lo gestionamos, y si podemos seguir aplicando línea Agile en algunas partes, pues es lo que haremos. Entonces, como ustedes observan, es algo fabuloso porque sin tener que generar algo radical, muy diferente, que requiere mucho aprendizaje, etcétera, para poder aplicar la parte de línea ágil en el PMBOK, es cosas que ya existen, nosotros simplemente logramos figurar cómo aplicarlas en el ciclo de vida de proyectos. ¿Qué es lo que recomendamos que se haga? Y también lo que es muy bueno que le incremente el poderío no es una receta de cocina donde tienen que hacer todo. Entonces vamos a decir, bueno, en el caso de mi proyecto o en el caso de mi empresa, yo no puedo aplicar Scrum, por ejemplo, o no puedo ni siquiera aplicar Kanban, aunque sé que no va a cambiar las cosas en cuanto a lo que ya tenemos, sino que va a ayudar a mejorarlo. La gente no está convencida, no podemos aplicarlo. Bueno, eso no quiere decir que yo no pueda aplicar aspectos del pensamiento Lean y del pensamiento ágil. Ello no implica que yo no pueda utilizar algún cierto tipo de juego serio en algún lugar. Ello no implica que yo no pueda tomar un modelo y aplicarlo, como el modelo del Canvas de negocio. Y de hecho, probablemente la mejor forma de aplicarlo sea no poniéndole nombres. Simplemente decir, si necesitamos hacer algo de priorización, ok, ¿saben qué? Hay una técnica muy buena para hacer priorización, ¿les parece que lo hagamos? Ok, vamos a probarlo. Lo llevan a cabo, son exitosos, la gente está feliz y no tenían la menor idea de que lo que hicieron fue algo que se conoce como un juego serio. Y qué bueno, porque resulta que en el caso particular de esta empresa, la cultura empresarial es tal que si le llamamos algo juego, la gente no lo va a tomar en serio, piensan que es una pérdida de tiempo, piensan que es algo que no se debe de hacer porque es un ambiente de trabajo y todo tiene que ser muy serio. No le ponemos nombres y simplemente lo aplicamos. O les decimos que es una dinámica de priorización y punto. A fin de cuentas, lo importante es que podamos aplicar esto, que podamos ser más exitosos. Entonces, esa es la propuesta de valor de esta estructura. Entonces, bueno, espero que lo que ustedes hayan visto aquí es pues una combinación de, wow, esto está súper interesante, está genial, de hecho no estoy seguro si realmente se puede o no se puede hacer, tal vez estoy siendo un poco escéptico al respecto, pero tal vez le va a dar el beneficio de la duda, no sé. Y también puedo decir, wow, suena genial y qué bueno que hago como esto, porque ahora puedo tomar ventaja de estos elementos recientes de alto valor, que es todo esto del universo de Ágil y de Lean, y lo puedo agregar en mi gestión tradicional. ¿Okay? Y por cierto, voy a aprovechar para mencionar, asegurarme de que todos tienen entendido que Lean de manufactura y Lean de trabajo de conocimiento, al igual que Kanban de manufactura y Kanban de trabajo de conocimiento, no son lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Okay? Existen muchas organizaciones actualmente de manufactura que hacen consultoría para manufactureras y están intentando penetrar el mercado de trabajo y conocimiento diciendo, llevamos haciendo Lean muchísimos años, tenemos la experiencia, lo podemos aplicar aquí, sin necesariamente entender que hay retos distintos y de hecho mucho más fuertes en trabajo de conocimiento que en manufactura, y aun cuando algunos aspectos y algunos fundamentos de lo que es Lean de manufactura también se utilizan aquí, no todo se utiliza y además hay cosas que no se utilizan y que tenemos algo distinto, exclusivo, que ha surgido dentro del trabajo de conocimiento. Y de hecho, elementos de ese aspecto
es lo que nos ayuda a nosotros a figurar esto que le estamos presentando ahora. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. No me gustaría saber que algunos de ustedes en su empresa terminaron gastando mucho dinero haciendo un esfuerzo que tenía que ver con manufactura y no trabajo de conocimiento, y pues la gente termina decepcionada. Y bueno, por último, estamos escribiendo un libro al respecto. El libro está casi terminado, de hecho lo vamos a terminar dentro de unas cuantas semanas. El libro lo comencé a escribir en un avión, volando de Chile a casa en el Silicon Valley. Lo continué escribiendo en Silicon Valley, luego escribí un poco más en Panamá y lo voy a terminar de escribir aquí en España. Entonces, va a ser un libro bastante interesante desde esa perspectiva. El contenido se va a meter mucho a detalle, les va a dar muchas más recomendaciones, va a ser más específico en cuanto a qué juegos ellos utilizar, etcétera. Va a tratar esos temas, les va a mencionar, les va a dar una introducción a cada uno de los elementos. Entonces eso les va a ayudar, ¿no? Y las contribuciones fueron pues los socios que tenemos en los distintos países. Entonces eso lo pongo para hacerles ver que no es una idea que fue 100% original mía y que es algo que es resultado de mi propio cerebro, sino que ha sido el resultado de experiencias que todos nosotros hemos llevado a cabo aplicándolo en la industria. Y lo que terminó sucediendo fue que aplicábamos distintas cosas con distintos clientes sin darnos cuenta que de poquito en poquito habíamos estado comenzando a generar piezas de un rompecabezas. Y fue recientemente cuando dijimos, hey, mira, todo esto lo integramos y ahí está. Y eso es, el resultado de eso es este trabajo. ¿Ok? Entonces, les hago saber para que entiendan la motivación, de dónde viene todo esto, etcétera. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Creo que tenemos todavía como 10 minutos dentro del time box del webinar, entonces creo que estamos en buena forma. Les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharme, y si tienen preguntas, yo con mucho gusto se las contesto. Muchísimas gracias, Masa. Bueno, empezamos con el turno de preguntas. Como hemos comentado antes, tenéis el panel de preguntas, donde le iremos transmitiendo a Masa las dudas que tengáis. Y si queréis hacerlas en voz, pues levantar la mano y os damos paso. Bueno, Laura pregunta que cómo es de importante que estén todos los stakeholders presentes en los diferentes juegos serios. Porque comenta que a menudo lo más difícil es poner a todos, reunirlos a todos en una misma sala al mismo tiempo. Ok, gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Entre mayor número de stakeholders tengamos presentes, obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Vamos a ser más efectivos. Entiendo que no es fácil reunir a los stakeholders en ocasiones, o más bien muy frecuentemente. Algo que ayuda mucho a que esto sea efectivo es el entender que en lugar de enfocarnos solamente en las herramientas mismas, y es por eso que el pensamiento Lean Agile es importante, es que nosotros comencemos a educar a los stakeholders. Y un ejemplo de algo que puede ser, de hecho es un argumento que utilizo con stakeholders y me ha ayudado a convencerlos de estar ahí. Y es el decirles, mira, vamos a decir que queremos llevar a cabo una junta y necesitamos traer a varios de los ejecutivos. Y no solamente estas personas están muy ocupadas y es difícil juntarlos, pero esto es más difícil porque algunos de ellos no son locales, algunos de ellos viven en otros estados o incluso en otros países. Y sabemos que es una actividad muy importante y los queremos traer. Y nos tomó un mes o mes y medio en lograr planear las agendas para que finalmente todos ellos pudieran estar aquí presentes durante un par de horas para, por decir algo, discutir el aspecto de estrategia de negocio del nuevo proyecto, o cuál es la propuesta de negocio, o hacer una priorización que requiere de ellos. Los logras contar y ya que los tienes en la sala de juntas, todo el mundo está sentado, todo el mundo está muy serio y una persona comienza a hablar y alguien más, tal vez una persona que tiene una voz muy altisonante, muy fuerte y que tiene una personalidad muy dominante, comienza a hablar e intenta dominar la reunión. Y por acá hay otro ejecutivo
que es un poco más tímido, tal vez es más nuevo y se siente un poco intimidado por la situación y no opina tanto a pesar de que él trae las mejores ideas. Bueno, si lo que hacemos es poder reunir a estas personas y le decimos, mire, en lugar de que tengas que estar aquí 3 o 4 horas, si lo hacemos de esta otra manera, 1 hora, hora y media a lo más, ya terminamos y vamos a terminar mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el formato es tal que no va a permitir que haya influencia o dominio, sino que todo el mundo va a poder opinar al mismo nivel, lo cual quiere decir que la información que se obtiene y lo que se concluye es más objetivo, permite que esas gentes que tienen contribuciones importantes las hagan, y a fin de cuentas, también lo que sucede es, durante una reunión de ese tipo, son gentes tan ocupadas que no es raro que en lugar de prestarle atención a la reunión, están checando sus emails, están contestando sus mensajes en el teléfono, etcétera. Están en todo lugar menos en la reunión. Y algún tiempo después la persona dice, oigan, ¿cuándo se decidió tal cosa? La decimos en esa reunión. ¿Cuándo lo decidieron? Bueno, tú estuviste en la reunión y deberías de saber. Bueno, físicamente estaba, pero realmente yo estaba checando emails de otro lugar, entonces nunca estuve realmente en la junta. Lo cual quiere decir, fue una actividad que tomó mucho tiempo en preparar, costó muchísimo y el beneficio fue mínimo. Si lo hacemos con juegos serios, el juego serio involucra a la gente activamente durante todo el ejercicio, lo cual hace extremadamente difícil que se distraigan. Entonces, los tuviste menos tiempo, se divirtieron, obtuvimos mayor valor. Entonces, ¿qué sucede? Que les estás hablando a estas personas en términos económicos. Oh, lo que me está diciendo Alberto, por ejemplo, es la reunión va a ser la mitad del tiempo que normalmente dura, vamos a obtener mayor beneficio. Ok, bueno, vamos. Y ya que estoy ahí, lo hago y me doy cuenta del beneficio que tuve y digo, wow, genial, fabuloso. Eso es lo que queremos. Una vez que se hace, aun si no logras juntar a todos los stakeholders, los pocos stakeholders con los que lo hagas la primera vez, se van a tardar menos de nada en comunicarle a los otros stakeholders lo fabuloso que esto fue, y la siguiente vez que se haga es más probable que estén allí. Entonces comienzas a incrementar esa motivación, se comienza a difundir de poco a poco. ¿Ok? Espero que eso te ayude en cuanto a tu curiosidad. Vale, perfecto. Bueno, Ana pregunta que ¿para cuándo un curso de juegos serios? Si tenéis algo Bueno, pensado. sí, definitivamente. De hecho, el primer curso de juegos serios en el mundo se iba a dar en la India, pero debido a mi agenda, el primer curso de juegos serios ya sucedió, lo dimos en Panamá, fue un súper exitazo. De hecho, la gente pidió más y querían que tuviera más duración, y lo estamos tomando en cuenta, obviamente. Yo estoy aquí en España, yo llegué hace unos días, voy a estar aquí unas cuantas semanas y es muy probable que extienda mi estancia. Entonces yo diría que tal vez en 24 horas o más o menos, dentro de las próximas 24 horas, vamos a tener ya agendado un curso, y ese curso sucedería dentro de las próximas 4 semanas. Yo diría que en aproximadamente 3 y 4 semanas a partir de ahora sucedería. Entonces, eso también les da tiempo a ustedes de poder ya hacer el proceso de aceptación de la empresa para el curso, etcétera, ¿ok? Estén pendientes, Ángela Gueda sería el punto de contacto, el PMI opera con Ángel, entonces yo creo que sea por medio de ellos que obtendrían la información. Muy bien. Bueno, Francisco Javier pregunta que si podría poner un ejemplo de Kanban enfocado a desarrollo de software, aparte de Scrum. Lo comenta porque lo ven más desarrollos de negocio y no ve como una ligación con Scrum. Ok. Bueno, pues lo primero que puedo decir, Francisco, es felicidades, porque la mayoría de la gente piensa que esto solamente se aplica en TI y no en la parte de negocios. Entonces me da gusto que tú le veas el potencial en el otro lado también. Se puede aplicar muy fácilmente. De hecho, Kanban para trabajo de conocimiento nació en IT, en Microsoft. Ahí fue donde nació.
dentro de la parte de operaciones, de lo que es mantenimiento de software. Entonces tenía que ver más que nada con tratamiento de tickets. Sin embargo, se puede aplicar muy fácilmente en la parte de software, porque lo que tú haces con Kanban es, imagínate dos escenarios. Uno de ellos es, estás gestionando de una manera tradicional, digamos tipo cascada, y tienes otro equipo que está siendo gestionado mediante Scrum. Entonces tienes estos dos distintos escenarios. Estos obtienen cierto nivel de beneficio, pero tú crees que es posible hacer las cosas mejor y decides intentarle con Kanban. Bueno, lo que va a suceder es, lo primero que Kanban va a hacer es visualizar ese proceso. En el caso de Scrum, como Scrum ya tiene algunos artefactos de visualización, tiene el tablero, tiene la gráfica de burndown, tiene los backlogs, etcétera, ya tiene algo de visualización. Entonces no va a ser tan difícil, es un poco más directo. En el otro caso, tal vez el proceso es algo que está documentado, pero no está visualizado. Lo que tienes que hacer es, con él o los gerentes involucrados en el proyecto, pedirles que te expliquen el proceso. Lo que no debes de hacer es tomar la documentación, o sea, les preguntas, te dicen, mira, aquí está el documento, léelo y ahí está el proceso. No, 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 no. Explícame el proceso, quiero saber cómo están haciendo las cosas hoy. Y ese proceso tú lo vas a comenzar a formalizar en un tablero donde cada columna del tablero es una etapa de ese proceso. Y ese sea tu primer paso para generar visualización. En el caso de Scrum, tu tablero de Scrum normalmente es muy simple. Te dice qué voy a hacer, qué estoy haciendo y qué hice. La cuestión es esta. Si solamente tienes ese nivel de visualización, tu parte de haciendo no está granularizada, lo cual quiere decir que la gente está implementando las cosas de la manera que mejor pueden y que mejor se les ocurre. Lo cual no está mal, pero no quiere decir que no se pueda mejorar. Entonces lo que tú harías con Kanban sería, vamos a abrir esa caja de haciendo y vamos a ver cómo está por dentro. Entonces vamos a ver realmente qué actividades están sucediendo allí para comenzar a mejorarlas. Entonces ya tienes esa visualización y de ahí tienes que comenzar a meter otros elementos. Hasta ese punto no tienes Kanban todavía. Lo único que hiciste fue mejorar la visualización de lo que están haciendo. Lo que tienes que hacer después es agregar un elemento que se le conoce como el límite de monto de trabajo en progreso. Ese límite de monto de trabajo en progreso es el equivalente a determinar para cada columna del tablero lo que sería qué tan alto o qué tan bajo debo tener la palanca del ecualizador para que mis tareas fluyan muy suavemente. Entonces, ¿qué sucede? Que eso te ayuda a que lo que estás haciendo en cascada comiences a fluirlo mejor, y eso también lo que hace es lo que estás haciendo con Scrum. Al momento que granularizas la parte de haciendo y le pones límites de monto de trabajo en progreso, la gente, en lugar de hacerlo lo mejor que podían, que estoy seguro que lo harían bastante bien, ahora van a tener una forma más ordenada de hacerlo, que les va a ayudar. Probablemente les va a mejorar la calidad, no, tal vez la calidad ya es alta, pero lo que definitivamente les va a ayudar a hacer es que ahora van a poder terminar más tareas en menos tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder? En la parte de cascada, tienes un mejor flujo. En la parte de Scrum, si entiendes la terminología de Scrum y sabes lo que es velocidad, la velocidad se va a incrementar. Vas a poder terminar más trabajo en el mismo monto de tiempo con mejor calidad o por lo menos igual calidad. Y hay algunos otros elementos extra, pero Kanban te va a conllevar a eso. Vale, perfecto. Tenemos más preguntas. Son y media, no sé si le importa seguir. De mi parte no hay problema, entonces con una o Vale. dos preguntas más. Vale, perfecto. En el diagrama de Lean Agile Playbook aparece una flecha desde el cierre hasta la planificación. ¿Podría repetir en qué sentido tiene? ¿Tiene algo que ver con las iteraciones o los sprint de Scrum? No tiene nada que ver no tenemos la pretensión
de hacer un mapeo de un método en particular de ágil en la estructura. Si consideramos la versión 4 del PMBOK, el diagrama de gestión de proyectos tiene ese elemento de retroalimentación, donde dice, vamos a llevar a cabo todas nuestras fases y al final tenemos una revisión final de decisión de si ya terminamos o no, y si ya terminamos, cerramos, y si no terminamos, regresamos para trabajar en lo que nos falta. La motivación es la misma. Claro, la diferencia está en que en la estructura del INAIO PMBOK estamos generando valor continuamente y estamos entregando valor continuamente. Pero es siempre muy buena práctica el hacer una revisión final de sanidad para estar seguros que de hecho terminamos. Y si no, entonces regresamos a ver qué es lo que faltó. Ese es el propósito de esa flecha. Vale, perfecto. Javier pregunta por si alguna idea sobre el software de gestión de proyectos en Ágiles. Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué herramienta es la mejor a utilizar? Realmente depende de las circunstancias. Hay herramientas muy grandes que son pues adecuadas más bien para empresas muy, muy grandes que tienen más aspectos de gestión de por medio, y hay algunas que son más ligeras. Pero a fin de cuentas, la recomendación adecuada solamente se puede dar entendiendo el contexto en particular. Pero te puedo dar ejemplos, ¿no? Tenemos de las herramientas grandes, fuertes para empresas muy grandes, digamos, la herramienta más grande y de hecho la más pesada es Rally. ¿Okay? Es una buena herramienta, pero es muy pesada, es costosa, es un poco difícil de dominar. La competencia de Rally es otra herramienta que se llama Version 1. Version 1 es mucho más ligera, es más versátil, tiene mejor funcionalidad, y ambas herramientas comenzaron con Scrum. Están intentando penetrar el mercado de Kanban, pero no tienen todavía el nivel de fuerza que otras herramientas de Kanban tienen. Pero estas son las herramientas grandes. Ahora bien, hay una tercera herramienta que también es muy buena para empresas grandes, y sin embargo es una herramienta bastante pequeña y ligera. De hecho, de las tres es mi favorita por este aspecto, aunque Version 1 yo diría que es la más completa. Entonces, dependiendo del cliente y de las necesidades, yo recomendaría una o la otra. Y esa herramienta se llama Tools for Agile. ¿Okay? Rally y Version 1 son norteamericanas, Tools for Agile es hindú, es muy, muy buena herramienta. Con respecto a Kanban, lo que tenemos como las mejores herramientas son una herramienta que se llama Swift, S-W-I-F-T, Swift Kanban, y tenemos otra herramienta que se llama Lean Kit Kanban. Esas dos herramientas han estado compitiendo por años en cuanto a cuál es la mejor. De repente una le toma la delantera a otra y viceversa, y ahí van. Ambas son muy buenas, las recomiendo mucho. Lo que les recomiendo también es, si deciden probar alguna de esas herramientas, cuando bajen la herramienta y se van a registrar, les recomiendo que indiquen que supieron sobre ellos, ya sea de parte de Valinova o de parte mía, no porque nosotros obtenemos beneficio, porque de hecho no lo obtenemos, sino porque a ellos les ayuda a entender que es mucho más probable, y eso es por el mercado que tenemos actualmente, que las personas sean de habla hispana. Les ayuda a contextualizar, y además si hay necesidad de ayuda, en ocasiones ellos nos llaman a nosotros para que les ayudemos a resolver la duda que tiene el cliente. Entonces es solamente por cuestión de beneficio para ustedes, ¿no? Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Y hay otras herramientas. Hay una herramienta que se llama Trello, T-R-E-L-L-O, en español sería Trello. Esa es gratuita, mucha gente la usan porque es gratuita. A mí no me gusta en particular utilizar ese tipo de herramientas porque si bien me ahorran un par de dólares, pierdo más dinero con el tiempo que le tengo que dedicar para personalizar la herramienta, o bien para poder implementar y tener la funcionalidad que necesito, que la otra herramienta ya la tiene. Entonces, desde el punto de vista de poner dinero, claro, es atractivo no gastar en una herramienta gratis, pero si hacemos un análisis económico,
termina siendo más costoso el no pagar por una herramienta. Y de hecho estas herramientas no son caras, creo que son como 13 o 15 dólares por mes, algo por el estilo. Vale. Bueno, Ángel Águeda, que está como asistente, comenta que el curso sobre juegos serios será el 5 y 6 de noviembre. Vale. Ok, genial. Ya me comprometió. Sin preguntar. Sí, él es el dueño de mi tiempo cuando yo estoy en España. Entonces, está bien, no hay problema. Una pregunta más por mi parte, además. ¿Cómo gestionamos todos estos juegos en serios o todo el tema de metodologías ágiles cuando los equipos están distribuidos geográficamente en distintas zonas? Ok, bueno, algunos de esos juegos se pueden llevar a cabo en línea. Otra forma de hacerlo es tú puedes llevar a cabo la sesión físicamente en dos localidades distintas. Lo único que necesitas es que alguien de la otra, en la otra sede conozca el juego y lo facilite, y después lo único que hacen es juntar la información y de ahí hacen el análisis. Entonces pueden hacer cualquiera de las dos. Existe en formato electrónico, como lo mencioné. De hecho, el Faro lo tenemos también en formato electrónico. Y yo utilicé ese juego en particular. Estando aquí en España, yo llevé a cabo la evaluación empresarial para dos bancos en Latinoamérica, para una empresa financiera y para una empresa de comunicaciones. 100% estando yo aquí en España. Entonces es perfectamente factible. Ujú. Y si quieren más información, comuníquense con nosotros para ello. Vale, perfecto. Pues no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la magnífica explicación y nada, un placer, de verdad. Fue un gran placer de mi parte. Gracias de nuevo por soportarme por tanto tiempo. Y espero que nos lleguemos a conocer en persona en algún momento pronto. Y esto es dirigido a todos ustedes. Muchísimas gracias. Un último apunte para los asistentes, que nada, en 24 horas máximo recibirán un correo respecto a los PDUs, indicando pues cómo reportar el PDU de este webinar. ¿De acuerdo? Doctor Massa, muchísimas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias. Que descansen. Gracias. Bye bye.